sigue siendo martes de la semana en la que Cristo fue sacrificado. Ya recordamos qué ha ocurrido todo este martes. Han tratado de hacer preguntas para hacer caer al Señor. Le han puesto trampas, le han hecho preguntas capciosas, preguntas para ridiculizar su doctrina, pero en todas Cristo vence con su sabiduría excelsa. En esa oportunidad ya nadie más se atreve a hacerle más preguntas, porque no hay manera de atrapar al Señor con palabras. Bíblicamente Él vence a todos sus adversarios, y tal es así que sigue enseñando en el templo. Podemos imaginárnoslo abiertamente en el templo, con sus mismos enemigos ahí, rodeándolo, impotentes, porque no pueden hacer nada en su contra. Sin embargo, todo el mundo estaba atento a lo que enseñaba, ¿sí? El pueblo seguía oyendo con gusto, ¿se acuerdan? Como habíamos visto al final del verso anterior. En esa enseñanza vamos a ver que el rey denuncia públicamente el sistema religioso de los judíos, de los escribas y fariseos, advirtiéndole a los suyos a no caer en los mismos pasos. Y como segundo vamos a ver también una conclusión que tuvo el Señor cuando vio la actitud de los ricos y la actitud de una mujer viuda pobre al momento de traer las ofrendas al templo. Bueno, entonces sí, vamos a ver dos puntos, del 38 al 40. Primer punto, una lección de hombres vanos. Del 41 al 44, el segundo punto, la lección de una viuda pobre. ¿Listos? Comencemos. Si quieren profundizar en estos textos, con los textos paralelos, ustedes bien saben que en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, generalmente las historias que tiene uno las tiene los otros. Entonces, una manera de profundizar o ver en contexto lo que ocurre es mirando qué dice los otros evangelios. En este caso, estamos leyendo Marcos 12, pero usted en casa puede leer Mateo 23. Ahí está esto que estamos viendo más profundo, Mateo 23. También puede ver Lucas 20:45 hasta 21:4. Esos son los textos paralelos. Ustedes se van a dar cuenta que Mateo es más extenso, más fuerte, porque cumple con el propósito del Evangelio de Mateo. Pero no estamos estudiando Mateo, entonces vamos a enfocarnos en lo que Marcos nos dio. Bueno, verso 38 dice: y les decía en su doctrina. Qué bendición que la traducción tenga esa palabra ahí, ¿no? Doctrina, cosa que a mucha gente no le gusta. Cristo habla doctrina, enseña doctrina. Doctrina es todo tipo de conocimiento religioso, bíblico, acerca de Dios. Puede ser sano, puede ser falso, pero en este caso es obviamente sano. Doctrina ortodoxa, santa. Y entre las enseñanzas que Cristo está impartiendo en el templo de Jerusalén, ¿cuál está? Verso 38 dice: guárdense de los escribas. Imagínense, Él está predicando públicamente y los escribas están ahí. ¿Quién fue el último en hacerle una pregunta? Un escriba. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Y le dice el Señor: el mayor, el principal es este, y el segundo es semejante. Ves y hazlo. Ah, Señor, no estás lejos del reino de los cielos, le dice Jesús entonces al escriba. Hay escribas escuchando, hay saduceos
y hay fariseos, en fin, los líderes están ahí cerca escuchando. Y delante de todos, Cristo dice a la gente, guárdense de la levadura o de los escribas, guárdense de ellos. Ese es nuestro rey. No viene con armas a hacer una sublevación contra el imperio, pero viene con palabra para poner en su sitio a los falsos religiosos. Bueno, es más, si usted mira por ejemplo Lucas 20:45, que es el texto paralelo, Lucas nos dice que cuando el Señor habla estas palabras, se las está diciendo a los discípulos. Se las está diciendo solo a ellos, pero para que todo el mundo esté escuchando. ¿Sí? Dice en Lucas 20:45 que a oídos de todo el pueblo. ¿Sí? Además, es algo que el Señor ya ha dicho antes. Recordemos, Marcos 8:15. Vayamos para allá. Marcos 8:15 dice, ¿se acuerdan esa vez que iban en la barca, que se olvidaron llevar pan? Y Cristo les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos pensaban que era que porque no habían llevado pan, el Señor les estaba hablando así sarcástico o satírico. Pero no. Ese texto también ya lo estudiamos. Es decir, la denuncia contra el sistema religioso o espiritual de los escribas y fariseos ya ha sido denunciado varias veces. ¿Se acuerdan? Con el simple hecho de haber tumbado las mesas de los cambistas y todo eso ya era una señal de ello. Pero ahora el Señor está advirtiendo no solamente ahora del sistema religioso, sino de los líderes de ellos, quienes eran los fariseos y escribas. Nos va a describir cómo eran, y al describirnos cómo eran, ¿qué es lo implícito? Pues que no vamos a repetir lo que ellos hacían, ¿cierto? ¿Qué hacían? Dice, volvamos al texto principal, en el 38, cuídense los escribas. ¿Por qué? Les gusta, aman andar con ropas largas. De hecho, ustedes revisan en la Reforma Protestante de Inglaterra, siglo XVII, los protestantes y puritanos protestaron contra las ropas largas que usaban los obispos de Roma y los obispos de la Iglesia Anglicana. Porque con el pasar del tiempo, los que dicen ser del Señor muy fácilmente vuelven y repiten aquello que el Señor mismo denunció. Ellos amaban andar con ropas largas. Aún hoy, muchas liturgias exigen ropas largas, algunos tipos de batas. Dice la Peshitta, ropas ceremoniales. Eso es el talit, termina en T, el talit. Esa vestidura la usaban los escribas y fariseos como un símbolo de erudición, como un símbolo de piedad. Algo muy parecido al vestido que se usa en los grados. ¿Sí? No recuerdo el nombre, ¿cómo es? La toga. Las togas, algunas tienen ciertos colores que simbolizan la profundización, la profesión, ¿cierto? Todas estas cosas son tradicionales y ellos usaban este tipo de vestiduras largas para mostrar que eran más cercanos o más piadosos. A propósito, Mateo también incluye, o sea, miren, Marcos nos dice, guárdense de los escribas, pero Mateo 23:3, texto paralelo, dice que el Señor incluyó a los fariseos en la denuncia. Fue más contra los escribas, por supuesto, porque es que los escribas eran los intérpretes de la ley, pero los fariseos eran los que enseñaban las tradiciones. Entonces Mateo incluye a los fariseos en la denuncia, y es más claro aún. Mateo 23 dice, 23:3, en la Nueva Biblia de las Américas,
no hagan conforme a las obras de ellos. Entonces cuando dice guárdense de los escribas, está queriendo decir que los imitaran o se cambiaran de la acera cuando se encontraran por el camino. Aquí la expresión es guárdense de practicar las cosas que ellos hacen. Y la principal de todas, las ropas largas. De hecho, nuestra confesión, que tiene orígenes del puritanismo de Inglaterra del siglo XVII y XVIII, por eso tiende a ser muy sencilla en su liturgia. Precisamente por eso evitamos al máximo elementos visuales, al máximo cualquier tipo de elemento superficial, empezando desde el predicador en adelante. Esas personas amaban esas ropas largas. ¿Y qué más dice? Volvamos al texto principal, en el 12:38. Amaban que los saludaran en las plazas. Bueno, pero ¿a quién no le gusta ser saludado? Cuando uno va por la calle y ve a alguien conocido y ese alguien pues si le retira la mirada es feo. ¿A quién no le gusta ser saludado? Es que aquí no está hablando de un simple saludo. Nuevamente vemos el texto paralelo, Mateo 23:7. Si quieren leamos, Mateo 23:7. Mateo extiende la idea y es más claro. Dice: los escribas y fariseos les gustan los saludos reverentes en las calles y ser llamados por los hombres rabí, rabí. Ese era el saludo que querían. No era ¿cómo está? Hola. No, era con todo su respeto, doctor. ¿Cómo está, doctora? Licenciado y demás. Rabí, rabí. Apóstol, tristemente hoy se escucha. Pastor, pastor. Rabí, rabí. Y si no lo saludaban así, entonces era para ellos una ofensa. Imagínense. Es bueno, hermanos, que nos salude y que debemos saludarnos unos a otros. La Biblia nos dice que debemos darnos besos santos, ¿se acuerdan? Dando a entender que es un saludo respetuoso unos con otros. Y nos saludamos a todos como hermanos e hijos de Dios. Pero nuestro saludo nunca debe ser de pleitesía contra nadie, como si ese alguien estuviera en un nivel más cerca o algo por el estilo. Cristo mismo viene para tumbar ese tipo de prácticas y somos muy dados a eso. De hecho, por algunas amistades extranjeras que han estado en Colombia, me comparten su impresión de Colombia. Ellos dicen que el colombiano tiende a ser muy aristócrata, muy como elitista, muy burocrático, muy a hacer protocolos, a pedir un favor, pero el favor se demora días porque hay que acudir al jefe y el jefe al otro jefe, como si fueran personas de niveles y en fin. Somos muy dados a eso. Pero bueno, es algo así como hoy día se puede encontrar muchos pastores que aunque puedan llegar a profesar sana doctrina, son personas inalcanzables. No hay manera de poderse acercar a ellos porque ya son populares. Y aquellos que son más bien tipo herético, ya se tienen guardaespaldas y demás. Eso, para nada, Biblia. Son los intocables, lejanos de la gente. No. Además, hermanos, la palabra exige una honra especial, sí, para los pastores. Sin embargo,
tampoco esa honra va a ser algo a esta manera, como diríamos hoy día, quitarse el sombrero. ¿Cómo quitarme el sombrero? Persona, todo el tiempo. No, hermano, eso es pleitesía. Hay un respeto, hay un límite al respeto. Tenemos que guardarnos de repetir esas prácticas de antes. Bueno, además, con que no se le diga pastor, no va a dejar de ser pastor, o porque se diga muchas veces pastor, entonces va a ser más pastor. Por títulos o palabras no se quita, no se pone, hermanos. Bueno, sigamos adelante. Versículo 39. ¿Qué más amaban estas personas? ¿Qué hemos visto? Les gustan las ropas largas, que muestre su estatus. Les gustan los saludos, que les digan su estatus. Y ahora dice, les gustan los principales asientos en las sinagogas. En los días de hoy ya a la gente no les gusta la silla de adelante en las iglesias. Hay un comentarista, bueno, no voy a abstenerme de decirlo porque no puedo. El caso es que estas personas valoraban más que ellos fueran los reconocidos y no Dios. Amaban la gloria de los hombres más que ellos ser instrumento de darle gloria a Dios. Poner un ejemplo muy práctico. Hay muchas mujeres creyentes que saben cuál es su posición bíblica en la iglesia y son parte de iglesias donde ellas tienen posiciones visibles, públicas, pero no renuncian a esas posiciones sabiendo que no son bíblicas porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estas personas valoran más que ellos fueran gloriados, llenos de gloria, en vez de dársela a Dios. He ahí la clave del problema. Amaban que la gente se les quitara el sombrero ante ellos, ser tratados con preferencia, tener ropas que los pongan en un estatus diferente, ser tratados de palabra como si fueran personas de estatus diferente. Y ahora, que en el culto, en el lugar donde se supone que todos recibían la palabra por igual, ellos querían estar siempre en primer lugar, en primer puesto. Y no porque las sillas de adelante estén mal, sino porque es que en las sinagogas, en la parte de adelante, había una urna donde estaban los rollos de la Tanaj, de la Biblia en hebreo. Entonces, el que más cerca estuviera a esos rollos era como una sensación de veneración, de respeto, como estar más cerca de la verdad, ¿cierto? De la enseñanza. Era un símbolo para ellos. Entonces, siempre querían estar ahí adelante, entre más adelante, más influyentes podían ser. Bueno, versículo 39, ¿qué más dice? No solamente los principales asientos en las sinagogas, dice, los mejores lugares, en las cenas. O sea, ya no solamente su influencia quería calar en la iglesia o en la sinagoga, sino que ya en todo lado, o sea, en toda reunión social, siempre querían estar en los lugares primeros. En una comida, en una fiesta, en una celebración tal, siempre. Y lo exigían. Y se sentían insultados si así no se les trataba. Ropas largas, saludos, primeros asientos en el lugar donde se escuchaba la predicación, y primeros asientos en las reuniones, en los banquetes, en las cenas. Pero dense cuenta, hermanos, otra clave. Primera clave, ¿cuál fue?
no le dan la gloria a Dios, la quieren ellos, la quieren para ellos. Segunda, versículo 40. Devoran las casas de las viudas. Era una mera fachada. Era falso todo eso. Era un pretexto. En la práctica, eran lobos rapaces. Todo eso era falso. Era una realidad, un espejismo. Su verdadera identidad era eso, no lobos rapaces. Devoraban las casas de las viudas. Segunda clave, miremos los frutos, los hechos de estas personas. Aquellos que aman la gloria de los hombres, miremos los resultados que tienen. ¿Qué prácticas hacen? Bajo el pretexto de que eran maestros de la palabra, abusaban de la hospitalidad de la gente. Claro, la gente los respetaba. Ya la clase farisaica, los escribas, era algo que llevaba ya mínimo 3 siglos. Ya era parte de la sociedad poder, era un privilegio tenerlo en la casa. Y eso está bien, eso es bonito. Honrar a alguien que se supone que trae la verdad o que la representa. De hecho, Cristo dijo, cualquiera que les dé un vaso por ser profeta, ¿se acuerda? Entonces recibirán bendición de profeta, aunque eso pues ahorita lo están tomando para otras cosas, ¿no? Pero lo que está hablando es hospitalidad, ¿cierto? Pero ellos se aprovechaban de la hospitalidad que la gente les ofrecía, especialmente de las viudas. ¿Por qué? Porque las viudas eran las personas más vulnerables de la sociedad judía del siglo I. Las viudas eran personas solas. Dice Robertson, el comentarista que ahorita les decía, engañaban a las viudas para que dieran sus casas para el templo y se lo quedaban todo ellos, cierro comillas. Y vemos hoy día muchos rabí que hacen eso. ¿Ven? Qué fácil es decir los fariseos, los escribas. Hermanos, la historia muestra que la iglesia cristiana llegó a eso hace siglos y sigue estando entre nosotros, en nuestros municipios. Rabí, que devoran casas de viudas. ¿Quién podría sospechar? ¿Quién podría sospechar, hermanos? Miren esto. Versículo 40. Devoran las casas de las viudas. ¿Y qué más? Y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Quién va a sospechar? Batas largas, oraciones impresionantes. ¿Cómo va uno a sospechar que sea un lobo? ¿Cómo se va a sospechar si es que habla? Si es que ora, eso ora horas, ora por horas. Uno no es capaz de orar ni media hora y esa persona ora 3. Es más, dice que levanta en la madrugada a orar. Madruga, bueno, eso oraba más que Daniel, que se levantaba 3 veces, o que David, que 7 veces al día. Pero ¿qué dice la palabra? Por pretexto. En la Biblia de las Américas dice apariencias. La piedad que mostraban, que ostentaban, era una mera apariencia, un escudo donde podían esconder sus verdaderos intereses. Sus verdaderos intereses eran la codicia, la influencia, el poder y la popularidad. Y hoy es más fácil aún estas cosas que mencionaba, caer en ellas. Voy a citar las palabras de MacDonald, otro comentarista. Dice, en resumen,
Les encantaba la peculiaridad, amplios ropajes. La popularidad, saludos. La importancia, primeros lugares. La prioridad, puestos de honor. Las posesiones, casas de viudas. Y la falsa piedad, largas oraciones. Cierro comillas. Además, ese tema de las oraciones, Cristo ya lo ha hablado antes. Miremos, Mateo 6, 5. Ahora, eso no significa que esté mal hacer largas oraciones. No, es que uno puede hacer oraciones largas porque eso lo hacían los escribas. No, tampoco. Dense cuenta en el propósito del autor. Hablar contra una fachada. Si usted es de los creyentes que puede hacer largas oraciones, disfrute ese don y ore largamente, bíblicamente. Pero si es por intenciones de ser mejor, o más espiritual, más competente, arrepiéntase. Mateo 6, 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, y ya no era solamente ahí, ya era donde sea, para orar y ser vistos. De cierto les digo que ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es la recompensa para esas personas? Ser vistos. ¿Ya? ¿Querían ser vistos? Listo, ya fueron vistos. Esa es su recompensa. No van a ser escuchados por Dios. Lo que pidieron ni siquiera rebotó el techo, diríamos por ahí. Porque lo que querían ya lo tuvieron. Querían ser vistos. ¿Ya? ¿Qué más dice? Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y habiendo cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra cosa, tampoco se está diciendo que las oraciones públicas estén mal. Volvemos a lo mismo, la intención del autor es atacar la fachada, la hipocresía, las meras apariencias. De hecho, bíblicamente hay más casos de oraciones públicas congregacionales que de oraciones privadas. Hay muchos ejemplos hay para comparar. De hecho, Cristo dijo que si se ponen 2 o 3 de acuerdo, ¿cierto?, Dios escucharía esa oración. Se ve en varios pasajes la importancia de orar con iglesia. Entonces no se está hablando de orar en público, que está mal, no. Está diciendo a esas personas que les gusta orar en público, pero para que los vean. Bueno, volvamos al texto principal. Entonces, Cristo, eso es lo que está atacando. Y ellos estaban ahí escuchando. Callados. Fuerte. Y cuando usted esté en la casa y que lea Mateo 23, va a darse cuenta que fue más duro aún. Porque Marcos hace un resumen chiquito. Mateo coloca, hermano. Eso fue una prédica tremenda, de esas que a la gente no le gusta. Bueno, ¿qué más dice? Versículo 40. ¿Estos qué? Recibirán mayor condenación. Van a recibir mayor condenación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por allá en Santiago que dice: no se hagan maestros muchos de vosotros? Santiago 3:1. Porque el maestro tiene más condenación. Claro, porque al que más se le da, más se le exige. Y si la persona sabe más se le va a pedir cuentas. Estos señores eran doctores de la ley, de verdad, sí. Estudiosos, sí. Intérpretes, eran personas importantes en lo que a la escritura se refiere, sí. Pero ya utilizar eso para crear una élite super espiritual de un máximo nivel, algo así, eso es pecado. Por eso solemnemente el Señor, el Rey, advierte que a ellos les espera una gran
condenación. Diría Mateo 23:14, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Eso fue lo que les dijo Cristo ahí, en pleno. Y esto que Cristo está diciendo ya se ha dicho antes. De hecho, parece una alusión a Isaías. Isaías 10, anótelo, del 2 al 4. Isaías 10 del 2 al 4. Isaías ahí había dicho de aquellos que abusaban de su poder para robarle a las viudas y a los huérfanos, y que Dios los iba a destruir por haber hecho eso. Cristo está tomando esas palabras y las está haciendo suyas. ¿Qué Cristo es Dios? Bueno, segundo punto. La lección de una viuda pobre, versículos 41 al 44. Hermanos, bien uno pudiera hacer una predica de uno y una predica de otro, pero veo una conexión en ambas cosas. Y vemos una temática en común, la religión superficial. Una religión superficial que primero es meras apariencias, que los vean, que los saluden, que les den su importancia, pero realmente están robando a la gente. Eso es lo que vimos en el primer punto. Y en el segundo punto, vamos a seguir viendo más acerca de esa superficialidad en la religión. Versículo 41 dice, estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observó la manera en que las multitudes echaban dinero en ella. El Señor estaba sentado. Recuerden esa expresión, sentado significa que estaba enseñando. Seguía enseñando en el área del templo. Y está mirando cómo la gente echa dinero en el arca de las ofrendas. Al parecer Cristo cambia de lugar, probablemente se hace a una distancia o en un sitio donde se colocaban las urnas donde se depositaban las ofrendas de dinero. Y en eso él vio cómo los ricos echaban grandes cantidades, dice la Biblia de las Américas. Echaban grandes cantidades. Versículo 42. Y en ese momento, una viuda pobre, eso es una hipérbole. Las viudas eran consideradas vulnerables. Y decir viuda pobre era una forma de decir que era una persona, dirían en Colombia, de estrato cero. Una viuda pobre se acercó y echó ¿qué? 2 blancas. Esa monedita que echó ella, o esas moneditas que echó ella, son tan insignificantes que hasta Marcos tiene que explicar qué significa. Acuérdense que la primera iglesia que leyó el Evangelio de Marcos fue la iglesia de Roma del siglo I. Entonces, un romano no sabe qué son las 2 blancas. Entonces dice Marcos, equivalente a un cuadrante. Porque el cuadrante era una moneda romana, una moneda en latina, que los romanos sí conocían. ¿Sí? Entonces, Cristo se sentó frente al arca del tesoro, diría la Biblia de las Américas. Cristo ya ha estado ahí antes. Anótese esa cita, Juan 8:20. En ese texto, Jesús ya había estado ahí enseñando otra cosa. Lucas 21:1, que es un texto paralelo, nos dice que Él levantó los ojos y vio la escena de cómo los ricos pasaban y echaban. Podemos imaginarnos el sonido de ese montón de monedas que caían. Cuando pasó la viuda, el Señor, porque es omnisciente, sabía que echó ella, porque ni ahora no sonaba. Porque era la moneda más pequeña. Era una moneda de cobre. Comenta Sproul, se le llamaba leptón, con P. Leptón. Era la moneda judía con denominación más baja en circulación, como nuestros 50 pesos, que ahora la hicieron más chiquita, así tal cual. No, y es más, hasta no me puse a hacer la conversión cuánto equivaldría, pero
Si llegan a sobrevivir por ahí centavos, más bien piensen que es el centavo. Esa moneda, las blancas, equivalía, o más bien el cuadrante, equivalía a la 64 parte del salario de un día. Imagínense. O sea, era la 64, sexagésima cuarta parte de un denario. Hermano, era una moneda insignificante. Eso es lo que está echando la señora. Sigamos adelante, versículos 43 y 44. Dice: entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto, les digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Impresionante. Ante esta escena, lo que Cristo, cuando alzó la mirada, vio, el Señor llama a los discípulos. Dense cuenta un detallito, no sé si usted lo ha pasado por alto. La denuncia de ahorita, ¿a quién se le estaba dando? Era contra fariseos y escribas, ¿cierto? Pero se supone que esas palabras, ¿a quién se le estaban diciendo? A los discípulos. Dice que Jesús le estaba hablando a los discípulos, denunciando a los fulanos a oído de todo el mundo. Pero era a ellos, para que ellos no repitieran lo mismo. Pero ahora en el verso 43 dice que llamó a los discípulos. ¿Dónde estaban? Tuvo que haber sido tan dura, tan fuerte esa denuncia, que hasta ellos habían hecho un lado, hermanos. Se habían alejado un poquito, porque fue tremendo. Por eso el Señor llama la atención de ellos y les va a dar una lección muy hermosa. Es como si dijera lo siguiente: les aseguro que esa mujer echó más que todos, porque echó en el arca todo lo que tenía para su sustento. En cambio, los demás dieron de lo que les sobraba. ¿Sí? El caso de esta mujer viuda recuerda a la viuda de Sarepta de Primera de Reyes 17, 8 al 16. ¿Se acuerdan? Elías fue enviado a Sarepta de Sidón y lo recibe una viuda pobre que solo le quedaba una migaja de harina. Y Elías le dice: prepárame algo. Un desconocido hermano llega ahí. Y ella dice: Señor, nos queda solamente ese poco de harina. Vamos a comer y nos morimos. Ya no tenía más y había sequía. Ella le prepara a Elías y Elías le profetiza una palabra y resulta que empieza a hacer una señal. Permítame confirmo. Primera de Reyes 17, 8. Esa fue la multiplicación del aceite de la viuda, ¿se acuerdan? Que ella tenía que tomar la jarrita de aceite y seguía echando y el aceite no se acababa. Y así ella lo vendió y pudo solventarse. O más bien, duró hasta que se acabó la sequía. Entonces, esta viuda recuerda a esa otra, una mujer pobre, que le quedaba lo último que tenía para su sustento, quizás también el sustento de su familia. ¿Sí? Cristo aquí no está patrocinando que vayamos a la iglesia a dar dos blancas. Cristo aquí tampoco está patrocinando la tacañería o el ser miserables o mezquinos. No se está satanizando el dar cantidades. Volvemos a lo mismo. La superficialidad del culto es lo que está detrás. El Señor de la viña está ahí, Cristo. Él no tiene en cuenta cantidades ni porcentajes de lo que la gente deposita en las arcas. Pero Él, con su deidad omnisciente, ve el corazón de todos. Y de todo ese montón de gente que estaba pasando a echar su dinero, dio testimonio solamente de una mujer socialmente invisible.
Claro, porque si esos ricos están dando cantidades, pero para que suene, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Ya, pues todos querían ser vistos, bueno, ya escucharon. Oh, ¿cuánto echó? Habrá echado unos miles. Está bien. Generoso, ¿no? Sí. Ya, ese fue su premio. Pero no es ningún sacrificio de olor fragante a Dios. En cambio, esta mujer con sencillez, ella es la única que sabe que es todo lo que le queda y eso es lo que entrega. Eso es lo que le agrada al Señor y a él, eso es lo que el Señor recibe como olor fragante, porque no hubo esa superficialidad que sí tenían los otros, aunque daban mucho. Ella era invisible ante todos, los ricos, wow. Pero ante Dios, ella quedaba así con un corazón de sacrificio, una actitud de generosidad. Ella sí fue vista por Dios. Y esa actitud es repetida en la Escritura en 2 Corintios 8:1. Vamos para allá. 2 Corintios 8:1. Ese espíritu que tenía esta mujer viuda pobre es el mismo que tenían las iglesias de los macedonios en la recolecta que hizo el apóstol Pablo. ¿Quiénes eran los macedonios? Los filipenses y los tesalonicenses. Miren eso. 2 Corintios 8:1. Hermanos, 2 Corintios 8:1 dice: les hacemos saber la gracia de Dios, porque la gloria no es para ellos, sino para Dios. Gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, uno puede dar por gracia. Versículo 2. ¿Cómo estaban los macedonios? En grande prueba de tribulación. Y a pesar de eso dice, abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Bueno, Pablo tan poético. Pero Pablo, sea más claro. Versículo 3 dice: doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eran personas que estaban en una situación económica difícil, los tesalonicenses y los filipenses. Pero ellos le insistieron a Pablo: no, déjanos participar de esa ofrenda, queremos dar. Pero ustedes no queremos dar. ¿Qué ve Pablo? Gracia de Dios en ellos. Miren el versículo 4. Nos pidieron con muchos ruegos que les diéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que se dieron a sí mismos, primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Ese es el espíritu de la viuda pobre. ¿Cuánto habrían dado los filipenses o los tesalonicenses? Ni idea. De aleptas, quizás, de aleptones. Pero es eso lo que percibe el Señor, que no se estaba dando de lo que se sobraba, o más adelante diría, no con obligación, no por tristeza, no para que se le multiplique, o no para recibir algo a cambio, o para que lo vean. Estaban dando porque habían entendido la gracia de Dios. Muchas personas creyentes que son miserables o mezquinos se ponen felices cuando se enteran que el diezmo no está vigente. O que se dice, no, allá no se recogen esas cosas, esos porcentajes. Pero se ponen felices no porque sea bíblico eso, sino porque les conviene y alimenta su avaricia. Esa no es la intención de Cristo. El texto no patrocina que las personas den poco, por el contrario. Por ejemplo, 2 Reyes 12:9. Esas urnas que estaban en el templo eran unas cajas que habían sido usadas desde los días del rey Joás. El sumo sacerdote Joiada las creó, las puso a la entrada para que la gente que fuera echara monedas. ¿Se acuerdan? Y Lucas 21:4, que es el texto paralelo, no le dice alfolí, no le dice urnas. Lucas es más directo, dice las ofrendas de Dios. Así le dice Lucas 21:4, las ofrendas de Dios. Es decir, no se está auspiciando que las ofrendas se quiten del culto, o que la gente no lleve nada a la iglesia local. Eso no se está queriendo decir. El Señor quiere enseñar más bien que sus ojos no estiman
lo que los ojos de los demás sí estiman. ¿Qué es lo que estimamos nosotros como tan superficiales que somos? Lo llamativo, lo extenso, lo grande, porque no vemos más allá. Pero Dios, que sí ve más allá, Él no ve lo que nuestros ojos sí ven. ¿Qué ven nuestros ojos? La extravagancia, la austeridad, la pompa, las riquezas, vestidos largos, ocupar los primeros lugares, echar montones. ¡Wow! Dios no mira eso. Dios no mira eso ni siquiera al momento de brindar la adoración o de dar ofrendas. Qué triste es que, así como ocurrió en el pueblo judío del siglo I, gran parte del neoevangelicalismo esté atrapado en una religión de superficialidad, de apariencias y de ostentosidad, donde esté el lugar más grande, más acomodado, más bonito, donde haya multitud de servidores. Bueno, sería una gran bendición, pero me refiero a que se dejan llevar es por apariencias y desprecian en su corazón las comunidades nacientes, pequeñas pero ortodoxas. Meras apariencias, no que el calor, no que el frío, no que la silla, no que bueno, hermanos, pensemos ahora como ocurría con esa viuda pobre. ¿Cuántas personas hoy llevan todo lo que pueden a lugares que solo son cuevas de ladrones? ¿Qué Cristo había dicho del templo? Que lo habían convertido ¿en qué? En cuevas de ladrones. ¿Dónde estaba llevando la vida todo lo que le quedaba? A la cueva de ladrones. Para finalizar, no se trata de prometer o de dar de lo que no se tiene. 2 Corintios 8:12 lo dice. 8:12. Pero tampoco se trata de dar por obligación o esperando algo a cambio. 2 Corintios 9:7. De lo que sí se trata es de recordar la gracia de Dios que nos salvó cuando no merecíamos nada, y por lo tanto no tengo ningún motivo para andar arrogante, andar soberbio, altivo y creerme más que otros, o querer esconderme tras una fachada de hipocresía, mostrar que cuánto soy, cuánto doy, cuánto tengo, para ganarme el aplauso de la gente. Qué triste, y eso recibirá mayor condenación. En cambio, los que han entendido la gracia saben que si son capaces de dar, no dan lo que les sobra, no dan letones, si es que tienen posibilidad de dar más que letones. Dan conforme a sus capacidades, proporcional a sus posibilidades. Porque saben que la gracia entregó al Hijo de Dios con una generosidad infinita. Ahora nosotros, de lo recibido de su mano, también podemos ofrecer a las ofrendas de Dios como Lucas lo dice. Bueno, oremos.